gusto encontrarlos nuevamente en la programación de Aprende en Casa, una alternativa de la Secretaría de Educación Pública para fortalecer los aprendizajes. Aprovechemos la oportunidad de convivir en familia y compartir conocimientos. Dedicaremos esta sesión a la asignatura Ciencias y Tecnología, Biología de primer grado. Abordaremos el tema ¿cuándo y cuántos hijos tener? Tengan a la mano cuaderno y pluma. Anoten las preguntas, dudas y actividades para que las integren en su carpeta de experiencias. ¡Comenzamos! Recordemos que el autoconocimiento y el autocuidado son aspectos importantes para la salud sexual. Estos conceptos nos permiten conocer el cuerpo, las emociones y tomar decisiones informadas para la prevención de enfermedades, incluyendo las infecciones de transmisión sexual, ITS, la violencia y los embarazos en la adolescencia. ¿Qué implicaciones tiene el embarazo en la adolescencia? Veamos algunas situaciones posibles. Tomen nota para sus reflexiones. Oye, ya no me contaste cómo está tu prima. Pues va bien, ya se le nota más la pancita y cada mes va al centro de salud. Pero al terminar el año dejará la escuela. Qué mal, ¿no crees? Lamentablemente, en México nos encontramos entre los primeros lugares del mundo en embarazo adolescente. Las estadísticas muestran que cada año, 7 de cada 100 mujeres de entre 14 y 19 años se embarazan y sufren las consecuencias. Es un grave problema de salud pública, pues el cuerpo de un adolescente se encuentra todavía en desarrollo y ajuste hormonal, y un embarazo pone en alto riesgo su salud y la del hijo que espera. También existe la probabilidad de que muera por problemas durante el embarazo o porque ocurra un aborto espontáneo. Querer interrumpir el embarazo sin la debida atención médica especializada es también un riesgo de muerte o de esterilidad permanente. El estado emocional de las adolescentes embarazadas también se ve afectado. Muchas de ellas son rechazadas por su familia y la pareja puede no asumir su paternidad. Las chicas embarazadas muchas veces tienen que abandonar sus estudios, sufriendo marginación educativa, social y económica, y se ven obligadas a trabajar para cubrir los gastos del recién nacido. Es una realidad que muchos jóvenes, aún teniendo información acerca de los riesgos de las relaciones sexuales sin protección y sobre los métodos anticonceptivos, no los utilizan. ¿Cuál es la razón? Estas son algunas respuestas. Es frecuente que los adolescentes consideren que tener relaciones sexuales los hace sentirse maduros, atractivos, libres y famosos entre sus amigos. Este es un mensaje que se promueve incluso en algunos medios de comunicación. Como consecuencia, se propicia tener relaciones sexuales no planeadas y desprotegidas, sin reflexionar en las consecuencias. En algunos jóvenes, persiste la falsa creencia que en la primera relación sexual no puede ocurrir un embarazo. El consumo de alcohol y las drogas propician las relaciones sexuales sin protección. Si bien los adolescentes tienen información sobre los métodos anticonceptivos, desconocen cuáles son los adecuados o bien no tienen los recursos económicos para adquirirlos. Algunas chicas piensan que los hombres son quienes deben decidir si utilizan o no un método anticonceptivo, además de encargarse de comprar el condón y saber usarlo. Reflexiona sobre tu proyecto de vida. ¿Quién quieres ser en el futuro? ¿Con quién quieres compartir la vida y con quién te gustaría tener relaciones sexuales? Las decisiones que tomes con relación a tu vida sexual podrían llevarte al logro de tus metas o hacia la vida que no planeaste. Pues sí, como dices, lo único que te queda es ser una buena tía, ¿no crees? Por eso es importante tomar decisiones informadas y pensar muy bien antes de hacer las cosas. Sí. ¿Y tú, sabes que las decisiones que tomes en cuanto a tu sexualidad son importantes para tu futuro? Como vimos, el embarazo en la adolescencia conlleva diversos riesgos en la salud física, emocional y social. Además de situaciones desfavorables como la paternidad no asumida, la falta de apoyo familiar y las necesidades económicas crecientes que se generan a corto, mediano y largo plazo. Uno de los factores ligados al embarazo no deseado en la adolescencia es el desconocimiento o la falta de uso consistente o correcto de métodos anticonceptivos. Pongan mucha atención a las siguientes preguntas. Anótenlas,
porque deberán contestarlas y guardar las respuestas en su carpeta de experiencias. ¿Qué tipos de anticonceptivos hay? ¿Cómo funcionan? ¿Cuáles son los riesgos de su uso? Veamos la siguiente cápsula y registren. ¿Cuál es el anticonceptivo más confiable? ¿Cuál es el menos confiable y por qué? ¿Cómo imaginas tu vida de adulto? ¿Te gustaría tener hijos? Cuando planeamos nuestra vida, tener o no hijos es una posibilidad, aunque la vida de una pareja no se define por su descendencia, sino por todos los componentes de una sexualidad plena. Nosotros tenemos la libertad de decidir si tendremos hijos, cuántos y en qué momento. Vivir nuestra sexualidad es integrar de manera libre, pero también responsable e informada, el género, el afecto, el placer y la reproducción. Toda persona debe preguntarse si desea tener hijos. Una sexualidad responsable implica planear esta posibilidad de acuerdo con factores personales y de pareja, el anhelo de tener descendencia y los recursos económicos con los que contamos. Debemos buscar el momento propicio para tenerlos. Muchas felicidades. ¿Sabías que en México el índice de maternidad en mujeres adolescentes es muy elevado? En el año 2000, el 12% de las mujeres entre 15 y 19 años ya eran madres. Hoy es posible tener solo los hijos que deseamos en el momento que consideremos oportuno y sin poner en riesgo la salud de la madre ni las oportunidades de desarrollo personal para cada integrante de la familia. Un hijo tiene derecho a desarrollarse en un ambiente favorable y con las mejores condiciones familiares y sociales. ¿Cómo podemos planificar la familia? Utilizar métodos que permitan una sexualidad plena es muy importante al planear la familia. Los métodos anticonceptivos son procedimientos que permiten tener una relación sexual previniendo la posibilidad de un embarazo. Existen métodos anticonceptivos temporales y permanentes. Se recomienda que cada pareja elija el que más le convenga, de acuerdo con sus circunstancias. ¿Qué sabes de los anticonceptivos? Yo sé que los puedes utilizar cuando quieres tener relaciones con tu pareja, pero no quieres salir embarazada. Son unos avances para no embarazarse y no tener enfermedades. ¿En qué casos los utilizarías? Cuando estoy con mi pareja y quiero tener relaciones sexuales y no quiero tener hijos. Cuando tuviera una pareja y quisiera tener relaciones sexuales y no poderme embarazarme. Según estudios realizados en México por la Secretaría de Salud, la mayor parte de los jóvenes no utilizan ningún método anticonceptivo ni se informan acerca de su uso. Por ello, aún es muy elevado el número de adolescentes que se enfrentan a la maternidad y paternidad inesperadas. Un método anticonceptivo conocido, de fácil acceso y efectivo para evitar embarazos e infecciones de transmisión sexual es el condón. El condón sirve de barrera para evitar que el semen entre en contacto con la vagina, pero únicamente sirve para una relación sexual. No son reutilizables. ¿De cuáles infecciones de transmisión sexual has oído hablar? Del SIDA, sífilis y gonorrea. Sífilis, gonorrea y herpes. Sífilis, SIDA y gonorrea. Del herpes, el SIDA y el papiloma. Herpes, SIDA, gonorrea. Gonorrea y SIDA. ¿Sabes cómo evitar las infecciones de transmisión sexual? El hombre poniéndose condón. Usando condón. Con el condón. Con condón. Las jaleas espermicidas son sustancias que se aplica a la mujer en la vagina durante la relación sexual, antes de la penetración, las cuales debilitan los espermatozoides, pero no evitan las infecciones de transmisión sexual. Las jaleas se pueden combinar con otros métodos anticonceptivos, como el condón.
La píldora anticonceptiva es otro método conocido y efectivo. Evita la maduración y liberación del óvulo. Se recomienda consultar al médico antes de usarla. Cuando de manera individual o con la pareja, las personas están seguras de ya no desear tener hijos, pueden elegir métodos definitivos. ¿Sabías que los dispositivos son métodos anticonceptivos utilizados desde hace más de 2000 años? En la antigüedad, algunas mujeres ricas y poderosas utilizaban dispositivos de oro que se colocaban antes del acto sexual. Cleopatra, la famosa y bella reina egipcia, hacía uso de este método. La planificación familiar nos compete a todos sin importar la edad. Cuando se inicia una vida sexual activa, es importante que elegir entre las alternativas que tenemos para cuidarnos de embarazos no deseados e infecciones de transmisión sexual. También es conveniente planear y tomar decisiones oportunas. Por ejemplo, para una mujer mayor de 35 años, el embarazo podría representar un riesgo para su salud, además de aumentar las probabilidades de anomalías, defectos en el bebé. En las clínicas y centros de salud encontrarán información y orientación para elegir el método anticonceptivo que les convenga. Conocer el uso de métodos anticonceptivos, sus características y funcionamiento ayuda a tomar decisiones oportunas y adecuadas sobre la reproducción responsable e informada. Asimismo, permite ejercer el derecho que tenemos todas las personas a decidir cuándo y cuántos hijos tener, lo que implica la definición del proyecto de vida. Ahora, acompáñenos a saber cómo delinear un proyecto de vida. Oye, ¿qué pusiste en tu proyecto de vida? Pues de entrada organicé todas las cosas que me gusta hacer todos los días y después lo que me gustaría hacer en el futuro. Yo puse lo que quiero ser de grande. ¿Y por qué? Creo que hicimos cosas diferentes. ¿Será porque no le entendimos a la maestra? Ay, no puede ser. Mejor vamos a buscarla y le preguntamos. Pues aprovechemos antes de que empiecen las clases. Un proyecto de vida es personal y primordialmente nos ayuda a definir a dónde queremos llegar en un futuro. A nuestra edad, es posible que no tengamos totalmente claro qué queremos. Eso es normal. No solo porque aún estamos conociendo el mundo que nos rodea, con sus normas, creencias y costumbres, sino también porque estamos definiendo nuestra personalidad. Pero eso no significa que no podamos plasmar un proyecto de vida. Debemos tener presente que un proyecto de este tipo no es definitivo. Puede cambiar con el paso del tiempo, al igual que nuestros intereses y prioridades. Un buen punto de partida es identificar 3 aspectos principales. En primer lugar, ¿cuáles son nuestras fortalezas y debilidades? En segundo lugar, ¿cuáles han sido nuestros éxitos o fracasos? ¿Cuáles nuestros gustos? ¿Y quiénes son las personas que nos inspiran y por qué? Y en tercer lugar, ¿cuáles son nuestros sueños? ¿Cuándo nos gustaría cumplirlos? ¿Y cómo podemos hacerlos realidad? Al identificar estos aspectos, podemos tener un panorama más claro de quiénes somos, lo que queremos y podemos lograr, y a dónde deseamos llegar en un futuro. Y, por supuesto, tomar las decisiones más adecuadas. Todos los días tomamos decisiones. Algunas son sencillas. Por ejemplo, qué ropa ponernos, cómo peinarnos o cuál programa de televisión ver. Y otras que pueden tener repercusiones más importantes en nuestra vida futura, por lo que debemos poner mayor atención en ellas. Elegir una escuela, tener una relación sexual o formar una familia podrían ser algunos ejemplos. Para conformar nuestro proyecto de vida, necesitamos tomar decisiones asertivas sobre lo que deseamos a corto, mediano o largo plazo, pero también sobre lo que debemos hacer para que eso que deseamos se materialice. Este tipo de decisiones conjunta 2 aspectos básicos: nuestro autoconocimiento y el conocimiento de los temas que son de nuestro interés. En el primer caso, debemos identificar nuestras capacidades, deseos, metas, prioridades, circunstancias, opiniones, pensamientos,
sentimientos, gustos, intereses y actitudes. Mientras que en el segundo caso, podemos buscar información en libros y páginas de internet confiables o bien platicar con familiares, maestros o personas que conozcan el tema de nuestro interés. Después, analizar la información que hemos obtenido y reflexionar detenidamente sobre ella. Y luego, identificar las consecuencias positivas y negativas. De esta manera, podemos tomar una postura personal ante cualquier situación, así como decisiones asertivas para nuestro proyecto de vida, conscientes de lo que puede o no suceder y, por supuesto, sin dañar a los demás. Construir un proyecto de vida nos ayuda a conocernos mejor, saber quiénes somos, qué queremos ser, cuáles son las oportunidades que podemos aprovechar, cuáles son nuestras necesidades y limitaciones, tomar decisiones, estructurar un plan de acción e identificar las estrategias más adecuadas para lograr nuestras metas. Descubrir cómo imaginamos nuestro futuro es un compromiso con nosotros mismos. Hola. Hola. Ay, lo bueno es que la maestra nos explicó sobre cómo hacer nuestro proyecto de vida, porque sí andábamos medio confundidos. Sí, y bueno, al menos no era para hoy. Así nos dará tiempo de corregirlo. Sí, voy a pensar seriamente en qué soy buena, en lo que me gusta y en lo que quiero hacer en mi vida. Eso sí, teniendo en cuenta tus metas, no de las personas que te rodean. Sí, vamos. Hasta ahora, la vida es personal y puede cambiar en el transcurso del tiempo. Inicia a partir del autoconocimiento, a fin de identificar gustos, aptitudes, sueños y metas. Podremos entonces perfilar cuándo y cómo cumplir con lo que nos hemos planteado. El proyecto de vida requiere preguntarnos quiénes somos y hasta dónde queremos llegar. También nos permitirá tomar decisiones con implicaciones a largo plazo. Por ejemplo, ¿qué estudiar? Tomen nota y elaboren un esbozo del proyecto de vida. En esta edad, su proyecto de vida tiene horizontes de largo alcance. ¿Cómo imaginan su vida dentro de 15 años? ¿A qué se dedicarían? ¿A qué edad formarían una familia? ¿Cuántos hijos tendrían? Recuerden que una estrategia para revisar y mejorar su texto es compartirlo con la familia y escuchar sus sugerencias. Guarden su proyecto de vida, así como sus notas en su carpeta de experiencias, y de esta manera podrán presentar su trabajo al docente, compañeras y compañeros cuando regresen a las aulas. Por último, les recomendamos la lectura del libro El placer de cuidarme, de María Luisa López Esquer, serie libros del Rincón de Bibliotecas Escolares y de Aula. Con esta recomendación terminamos el programa. Los esperamos en la siguiente emisión de Aprende en Casa. ¡Hasta pronto! Bienvenidas y bienvenidos a una emisión más de Aprende en Casa, una propuesta didáctica de la Secretaría de Educación Pública para la asignatura de Geografía Primer Grado, con el tema Retos locales y globales, contaminación por residuos plásticos y migración. Para iniciar la sesión, recuerden tener cerca lápiz y hojas para sus apuntes, preguntas y actividades que podrán anexar a su carpeta de experiencias. Lo más importante de los temas que veremos quedará registrado en su carpeta para compartirlo en familia y con su docente. En esta sesión vamos a identificar algunas problemáticas de la actualidad que representan un reto, porque son asuntos que merecen atenderse para mantener las condiciones de vida en el planeta y procurar el bienestar de todas y todos. ¿Qué tal? Espero se les estén pasando súper recontra mega bien. Hola Trali, tengo algo impactante que mostrarles. Y ahora esta. Es una imagen del deterioro ambiental en China. Así es, Edmundo. Esto se debe a que hace unas décadas China era un país agrícola
y ahora tiene un modelo económico basado en industrias que dependen del carbón. En ese lapso, su población creció rápidamente y todo ello tiene consecuencias dañinas. ¿Y qué tan graves son esas consecuencias? Por muchos años, China no fue obligada a cumplir normas ambientales y ahora es el país que más contamina el aire del planeta. Allá, la gente usa máscaras quirúrgicas para protegerse de los altos índices de contaminación que provocan cáncer de pulmón. Eso es muy grave, Tlali. ¿Se podrá hacer algo al respecto? En realidad, China no es el único país con esos problemas. En México también los tenemos y enfrentamos otros a los que llamamos retos y que existen de igual forma en el resto del mundo. Déjame mostrarles una cápsula sobre algunos problemas actuales a nivel mundial que se han convertido en retos al buscarles una solución, en los cuales es necesario aplicar el conocimiento geográfico. Reto 1. Residuos sólidos y desechos tóxicos. Los residuos sólidos son objetos que ya no son útiles, y de ellos se consideran desechos tóxicos los que causan daño al medio ambiente y a los seres vivos. El consumismo fomenta la producción y acumulación de residuos y desechos, sin que haya alternativas eficaces para disminuir sus efectos negativos. Reto 2. Conflictos bélicos. Las guerras y otros enfrentamientos armados son causados por disputas de poder, de territorios y recursos naturales, o por diferencias culturales, económicas o políticas. Sin embargo, la población civil es la que sufre las peores consecuencias. Ejemplo, conflicto en Siria. Esta guerra ha desplazado a más de la mitad de su población tanto al interior como al exterior. Reto 3. Desigualdad socioeconómica. La brecha entre riqueza y pobreza se forma cuando los recursos, bienes e ingresos se reparten de manera desigual. Por lo general, las políticas públicas benefician a quienes poseen el poder económico. La desigualdad se acentúa y persiste en la pobreza y la marginación. Reto 4. Discriminación. La discriminación es el trato desfavorable hacia una persona o grupo de personas a causa de su sexo, origen étnico, orientación sexual o religión, por mencionar algunas. Los efectos van desde el aislamiento hasta la violencia y la muerte. Ejemplo, Ku Klux Klan. Es un grupo formado en el siglo XIX que predica que la raza blanca es superior a las demás. Sus actos violentos y racistas se han dirigido a personas de ascendencia africana y judía, de preferencias homosexuales, de religiones diferentes a la protestante y de tendencias socialistas y comunistas. Reto 5. Migración. Es el movimiento de personas para cambiar de lugar de residencia, temporal o permanente, motivado por factores como la falta de empleos o de educación, para mejorar la calidad de vida, por conflictos bélicos, violencia, inseguridad, entre otros. Ejemplo, caravana de pies cansados. Es un contingente de indígenas, tzotziles y tzeltales que fueron desplazados dentro de Chiapas debido a la violencia y a diferencias políticas y religiosas en sus comunidades. Reto 6. Desastres. Un desastre es el impacto negativo de un fenómeno natural sobre una población con grado alto de vulnerabilidad. Los desastres pueden ser menores si la población desarrolla resiliencia, que es la capacidad de recuperar su vida cotidiana después de un fenómeno. Como verás, Edmundo, los retos actuales son grandes. Por eso nos toca a todos ayudar a encontrar las mejores soluciones. Y para ello, hay que abordarlos desde una perspectiva geográfica, al considerar en conjunto los componentes del espacio geográfico, y no solo desde una visión especializada de corte económico, social, ambiental, político o cultural. ¿Y qué podemos hacer con los retos que ocurren del otro lado del mundo? Pensemos de manera local. Todos los retos que vimos tienen alguna relación con nuestro entorno cercano. ¡Claro! Entonces yo invito a nuestra audiencia a poner manos a la obra. Y para eso les pregunto, ¿qué problema existe en tu localidad que sea de interés colectivo y al mismo tiempo se convierte en un reto al buscarle solución?
No olviden escribirnos lo que piensen. Gracias, Trali. De nada. Adiós a todos. Nos vemos. Bueno, pues espero les haya gustado. Nos vemos en el siguiente video. Como hemos visto, tenemos una gran variedad de problemáticas ambientales, sociales, económicas, políticas a nivel global, que influyen en la dinámica local y en los estilos de vida que llevamos cotidianamente. Algunas de esas problemáticas son la producción y el consumo excesivo de plásticos y otros derivados del petróleo. También la sobrepoblación, el agotamiento de los recursos naturales, la migración y el cambio climático. En la siguiente cápsula nos enfocaremos en la contaminación causada por los residuos plásticos. ¿Qué tal? Espero se le estén pasando súper recontra mega bien. Hola, Trali. Bueno, pues estoy muy contento porque hoy compré comida sin utilizar ninguna charola, envoltorio o bolsa de plástico. ¡Qué bien, Edmundo! Con estas acciones reducimos nuestra huella ecológica. Aún así, deben ser al menos 3 sectores los que se involucren en este cambio: las empresas, los gobiernos y la población. Tienes razón, Trali. Mi aportación es aprender a disminuir el uso de productos desechables que contaminan el medio ambiente. Y hablando de eso, ¿por qué los plásticos tardan tanto tiempo en biodegradarse? ¿Existen proyectos para evitar la contaminación de mares y suelos? ¿O para limpiar estos espacios? Los invito a ver una cápsula sobre el problema de acumulación de plásticos en el planeta y sobre políticas y proyectos viables de solución que lleva a cabo un país desarrollado como Holanda. Desde su creación, el plástico ha contribuido a la preservación de productos. Sin embargo, su uso desechable ha provocado una considerable acumulación de residuos que deteriora el medio ambiente. En la actualidad, suelos y mares son afectados por este tipo de basura que no puede biodegradarse. Se fragmenta en minúsculos pedazos tóxicos casi imperceptibles que consumen los peces o se incorporan al suelo, los cuales serán parte de la cadena alimenticia. El plástico no es biodegradable porque está hecho de polipropileno, un derivado del petróleo cuyos enlaces de carbono son tan fuertes que no hay organismo que genere la energía suficiente para romperlos. Por ejemplo, esto sí ocurre con los polisacáridos contenidos en una manzana, cuyos enlaces naturales son fácilmente transformados en azúcares. Ante tal situación, algunos países llevan a cabo políticas y programas de manejo de residuos sólidos, con excelentes resultados. Holanda es un ejemplo de ello. Sus políticas están encaminadas a lograr que las industrias y la población generen la menor cantidad posible de desechos y que reutilicen y reciclen la mayor parte de estos. El gobierno holandés eliminó casi todos los rellenos sanitarios e implementó otras soluciones para manejar residuos mediante 5 ejes. Eje 1. Priorizar la gestión de desechos. Primero, reducir su producción. Después, utilizar materiales de bajo impacto en el ambiente. Reutilizar los productos y reciclar sus materiales. Utilizar esos residuos como combustible y en última instancia incinerarlos o depositarlos en rellenos sanitarios. Eje 2. Elaborar normas estrictas para el manejo de residuos. Eje 3. Hacer un plan nacional de gestión de desechos, con la colaboración de todos los niveles de gobierno. Eje 4. Incluir a los productores e importadores en la responsabilidad del manejo de residuos. Eje 5. Fomentar la reducción y el reciclaje. El vertido de desechos se penaliza mediante una tasa de acuerdo al volumen de los desechos o cuando el destino de los mismos es el relleno sanitario. Por lo tanto, Holanda ha encontrado una solución de reciclaje en la manera de construir carreteras con el plástico vertido en los océanos. Al fabricar paneles de plástico desmontables que se acoplan entre sí, con fácil acceso para reparaciones y un espacio hueco para infraestructura básica. La propuesta ecológica no solo radica en el uso de residuos de plástico, sino también en la reducción de emisiones de CO2 al sustituir el asfalto tradicional. India también recicla plástico de los océanos para construir carreteras.
que, en vez de ser ensambladas por bloques, son formadas con pellets de ese plástico, cortados, calentados y mezclados con asfalto. Si otros países adoptaran estas medidas, se reduciría considerablemente la acumulación de plásticos y se promoverían las tecnologías amigables con el medio ambiente. Qué importante es reducir el uso de plástico y otros materiales. Para eso necesitamos que empresas, gobiernos y población produzcan y consuman responsablemente. Como lo hiciste en tu compra, Edmundo. Recordemos que es preferible reutilizar y reciclar los desechos sólidos que enterrarlos en vertederos de basura que acaban por contaminar suelos y mares. Yo le pregunto a nuestro público, ¿qué otros productos podemos obtener con el reciclaje del plástico? ¿Y qué beneficio obtenemos con ello? Bueno, pues muchas gracias por la información, Trali. De nada, Edmundo. Me despido de ustedes. Bueno, pues espero les haya gustado. Nos vemos en el siguiente video. Vimos que producir materiales derivados del petróleo tiene implicaciones graves para el medio ambiente terrestre y marino, porque su periodo de degradación es muy largo y lento. Por eso es necesario que evitemos el uso excesivo de plásticos y optemos por materiales orgánicos, biodegradables o reciclables. Les proponemos que platiquen con su familia hacia dónde van los residuos plásticos que desechamos y cómo podemos reutilizar los materiales plásticos que se desechan en casa. Pasemos a otro de los retos globales y locales en la actualidad, particularmente para México, la migración. Sabemos que nuestro país es uno de los que tienen mayor número de emigrantes en todo el mundo y que su inmigración interna se debe a factores económicos y sociales. ¿Cuáles son las razones para que las personas salgan o emigren de sus lugares o países de origen? Antes de responder esta pregunta, vayamos al siguiente video. Hola, ¿cómo están? Hoy quiero contarles un poco de mi historia. Pertenezco a una familia de migrantes. Mi papá es originario de Tamaulipas, de donde salió para buscar un mejor trabajo. Y mi mamá es de Veracruz. Partió de ahí cuando era muy joven, porque en su pueblo no había la atención médica que su hermano enfermo necesitaba. Mis padres se conocieron en Puebla. Ahí nací y viví hasta que decidí estudiar en la Ciudad de México. Ahora yo también soy migrante. ¿Ustedes son migrantes o conocen a alguien que lo sea? Me gustaría saber cómo es la migración dentro de nuestro país. ¿Cuántas personas somos migrantes? ¿Qué entidades tienen mayor número de emigrantes? ¿Y cuáles reciben más inmigrantes? Hola, Edmundo. Tus preguntas son interesantes. Déjame mostrarte a ti y al público la siguiente cápsula sobre el tema. La migración al interior de México es 6 veces mayor que la migración al exterior del país. De acuerdo con el Consejo Nacional de Población, en 2015, 19.8 millones de personas habitaban una entidad diferente a la de su origen. Las causas de la migración interna son similares a las de la emigración hacia el extranjero. Las personas buscan mejorar su calidad de vida y encontrar más o mejores oportunidades laborales. En la migración interna hay flujos migratorios importantes, lugares emisores de emigrantes y lugares receptores de inmigrantes. Entre los años 2010 y 2015, el Consejo Nacional de Población identificó 23 flujos migratorios principales. Los más transitados fueron Ciudad de México, Estado de México, Estado de México, Ciudad de México y Estado de México, Hidalgo. La Ciudad de México, Guerrero, Quintana Roo, Baja California Sur y Sinaloa tuvieron la mayor cantidad de emigrantes. Los estados que recibieron más inmigrantes en relación con su población total fueron Quintana Roo, Baja California Sur, Querétaro, Colima y Campeche. Por lo general, las entidades emisoras tienen una tasa neta de migración baja, es decir, emiten más migrantes de los que reciben. En las entidades receptoras ocurre lo contrario, su tasa neta de migración es alta. Baja California Sur y Quintana Roo presentaron altos porcentajes tanto de emisión como de recepción de migrantes. Quintana Roo fue el estado con mayor número de población nacida en otra entidad, seguido de Baja California y Baja California Sur.
Hace algunas décadas, la migración interna se daba principalmente de las localidades rurales a las grandes áreas metropolitanas. En la actualidad, la migración principal se presenta de una urbe a otra urbe. Los lugares emisores de migrantes suelen tener dificultades para ofrecer empleos suficientes y servicios especializados a su población. Incluso, algunos presentan problemas de sobrepoblación. Por su parte, los lugares receptores de migrantes generalmente tienen sitios turísticos que representan oportunidades laborales para los inmigrantes, O son espacios con un alto desarrollo económico y social, o se encuentran alrededor de áreas metropolitanas. Los estados de donde salen los migrantes tienen pocas oportunidades de trabajo y los territorios a donde llegan, por el contrario, poseen mejores condiciones económicas, más empleos o están cerca de grandes ciudades. Así es. Las migraciones se relacionan con el progreso social y económico de algunas regiones y al mismo tiempo contribuyen al desarrollo de otras. Gracias, Tlali. Saludos a ti y a la audiencia. Nos vemos en el camino. Actualmente, la migración es uno de los fenómenos con mayor impacto en la sociedad y la economía de México y del mundo. Así es, en nuestro país podemos observarlo en los desplazamientos que generan los polos de desarrollo nacional, como los centros urbanos, turísticos e industriales. Una de las desventajas de la emigración de las zonas rurales hacia las ciudades es que se abandona el campo y disminuye la fuerza de trabajo en ese sector. ¿Les gustaría conocer más sobre el tema de la migración? Les recomendamos que lean y compartan en familia el cuento Migrando, de Mariana Chiesa. Ella se refiere al migrante, no solo como aquella persona que va de un lugar a otro, sino como alguien que deja atrás sueños, familia y patria. Lo pueden encontrar en los libros del Rincón. Los invitamos a que registren las siguientes actividades en la carpeta de experiencias y compartan en familia. Relacionen la información de esta sesión con la del libro de texto correspondiente al tema, retos locales y globales. Respondan a las siguientes preguntas. ¿Qué es un reto? ¿Por qué la contaminación por residuos plásticos y la migración son un reto? ¿Qué alternativas individuales y familiares se comprometen a realizar para contribuir en su solución? ¿Qué acciones tendrían que realizar, por ejemplo, los gobiernos y las empresas para reducir sus efectos? Registren los comentarios en un cuadro sinóptico y guárdenlos en su carpeta de experiencias. En los siguientes programas seguiremos platicando sobre los retos locales y globales. Llegamos al final de la sesión. Los esperamos en una más de Aprende en Casa. ¡Hasta la próxima! ¡Qué gusto que nos acompañen desde casa! Recuerden que estos programas son para apoyarlas y apoyarlos en su preparación mientras termina esta etapa de contingencia. En esta sesión de Aprende en Casa verán un tema de la asignatura de Matemáticas de primer grado de secundaria. Antes de comenzar, les recomendamos ir por un lápiz, su cuaderno u hojas de papel para que anoten lo que consideren más importante.
También le recomendamos tener cerca su carpeta de experiencias. Ahora sí, pónganse cómodas y cómodos, porque vamos a iniciar. En esta sesión van a resolver problemas mediante la formulación y solución algebraica de ecuaciones lineales. ¿Recuerdan cuando empezaron a ver el tema de ecuaciones? Como recordarán, vieron la manera más sencilla de plantearlas, pero ahora es momento de que aprendan cómo resolverlas. Y si no lo recuerdan, no se preocupen, pues darán un primer repaso con el siguiente video, el cual expone qué son y para qué sirven las ecuaciones. Adelante con el video, no pierdan detalle. ¿Recuerdas que dijo el profe que era una ecuación? Sí, dijo que era una igualdad que relaciona datos conocidos y desconocidos mediante números, letras y operaciones aritméticas. Como cuando en la primaria nos ponían el cuadrito vacío. Las letras representan valores desconocidos llamados incógnitas. Por ejemplo, X, Y y Z pueden ser utilizadas como incógnitas, pero también puede usarse cualquier letra del alfabeto. Mira, así quedarían las ecuaciones. Tal vez te parezca que estos problemas son muy sencillos y no se necesita plantear una ecuación para resolverlos. Pero más allá de que puedas solucionarlos de manera práctica, es importante que aprendas a representarlos con una ecuación para que después puedas plantear y resolver situaciones más complejas. Por ejemplo, Betty fue a la panadería, compró 4 conchas y un panqué de pasas que le costó 25 pesos. Si pagó 57 pesos, ¿cuál es el precio de una concha? ¿De qué modo se puede representar esta situación? Recuerda que no vamos a resolver los problemas, sino solo a plantear las ecuaciones. Lo que desconocemos es nuestra incógnita, que en este caso es el valor de una concha. Para plantear la ecuación, utilizaremos la X, que es una literal, o sea, una letra que se usa mucho en álgebra. Como son 4 conchas, sumaremos 4X. Después hay que sumar 25, que es el valor del panqué. Todo esto es igual a 57. Sumar 4X es igual a multiplicar 4 por X. Podríamos poner, pero se podría confundir el signo de multiplicación con la X de nuestra incógnita. Por eso, también se puede colocar un punto para indicar la multiplicación, pero es más común escribir solo 4X, lo que significa que la X se está multiplicando por 4. Entonces ya podemos plantear la ecuación para este problema. 4X más 25 igual a 57. Hagamos otro ejercicio. Karen pagó 360 pesos por 2 libros. El de pasta dura le costó 3 veces lo que el libro de pasta normal. ¿Cuánto costó cada libro? ¿De qué manera se puede representar esta situación? Pon pausa al video e intenta representar la situación con una ecuación. Podemos representar el costo del libro con pasta normal con la letra T, que será nuestra incógnita. El libro de pasta dura costó 3 veces lo que costó el de pasta suave. Así que podemos escribir que el libro de pasta dura costó 3 veces T, que es lo mismo que escribir 3 por T. El costo de los 2 libros es de 360, así que lo sumamos, T más 3T y ¡listo! Veamos un último problema. Itzel tenía 5 cartones iguales con huevos. Cuando intentaba transportarlos, se le cayeron 8 al piso y se rompieron. Al final, le quedaron 52. ¿Cuántos huevos tenía cada cartón? ¿De qué modo se puede representar esta situación? Pon pausa al video e intenta representar la situación con una ecuación. No sabemos cuántos huevos contiene cada cartón. Esa es nuestra incógnita. Escribámosla como X. Como son 5 cartones, sumemos 5X. Esto es igual a multiplicar 5 por X. Entonces, escribamos 5X. Ahora hay que restarle los 8 huevos que se rompieron.
Por último, sabemos que el resultado es igual a 52. Bien, ya tenemos nuestra ecuación. ¿Te das cuenta, Mateo? Podemos plantear muchas ecuaciones para resolver problemas de nuestra vida cotidiana. Sí, ¿quién lo diría, verdad? Pero, ¿te has puesto a pensar si resolverlas será igual de sencillo? Muy bien, ya recordaron qué son y para qué les sirve resolver ecuaciones lineales. Antes de pasar a lo siguiente, queremos recordarles que se queden en casa. Quizá no siempre es fácil la convivencia durante tantas horas, pero si ponen de su parte mucha paciencia, seguramente todo les será más fácil. Además, es importante que sigan manteniendo las medidas de higiene. Ahora más que nunca es necesario. Cuiden de ustedes y de su familia. Exactamente, ya lo saben, a quedarse en casa. Bueno, para continuar con el tema de esta sesión, es momento de que revisen unos ejercicios sencillos para que recuerden cómo se resuelven las ecuaciones lineales. Para ello, las y los invitamos a ver el siguiente video. No olviden anotar los procedimientos que se presentarán para que en un futuro se les facilite resolver este tipo de ecuaciones. Emma, ¿qué buscas en la computadora? ¿Recuerdas este tipo de ejercicios en los que tenemos que buscar el valor que faltaba para resolver la operación? Busco eso. No recuerdo. ¿A cuál de todos los ejercicios te refieres? Por ejemplo, 7 más un valor cualquiera igual a 12. O bien, 5 por 2 igual a 5 más cualquier número. Claro, ya sé. Estás buscando ejemplos similares a ecuaciones. Pero, ¿qué es una ecuación? Una ecuación es una igualdad en la que hay una o varias incógnitas con un valor numérico desconocido. Esta igualdad debe establecerse entre dos expresiones algebraicas. Dichas incógnitas se representan con una variable, es decir, cualquier letra del alfabeto. Nuestra tarea es hallar dicho valor desconocido, de modo que encontremos la igualdad. En el siguiente ejemplo, x es la incógnita y la igualdad 30. Dada la misma igualdad, 3x más 12 igual a 30. Nuestro primer paso será despejar la variable x, es decir, pasar del otro lado de la igualdad todas aquellas expresiones que afecten a nuestra incógnita, siempre con la operación contraria. Es decir, lo contrario de la suma es la resta, de la resta, la suma, de la multiplicación, la división, de la división, la multiplicación. En este mismo ejemplo, ¿qué afecta a la variable x? El número 3 y el más 12. ¿Qué operaciones efectúan cada una de estas cifras a nuestra incógnita x? Correcto, el 3. Por no tener ningún signo matemático intermedio con la variable x, se considera que es un coeficiente. En otras palabras, está multiplicando, y el más 12 es una suma. Por ende, la expresión algebraica que resulta después de pasar del otro lado de la igualdad las cifras localizadas es x es igual a 30 menos 12 entre 3. Como el 30 estaba del otro lado de la igualdad y no afectaba a nuestra incógnita, conservó su valor y posición. Más 12 pasó como menos 12, y el 3, que multiplicaba a nuestra incógnita, ahora se coloca como divisor. Comencemos a resolver las operaciones. 30 menos 12 es igual a 18, y el 3 como divisor se conserva. 18 entre 3 es igual a 6, es decir, x vale 6. ¿Cómo sé que mi resultado es correcto? Es muy sencillo. Comprobemos dicha igualdad sustituyendo el valor de x que obtuvimos en la ecuación original. Colocamos nuestra ecuación original. Sustituimos nuestra incógnita x con el valor que obtuvimos. Efectuamos las operaciones correspondientes. 3 por 6, 18, más 12, el resultado es 30. Por tanto, 30 es idéntico a 30. Es decir, nuestra igualdad fue resuelta de manera correcta. Ahora, pasemos a otro tipo de ecuación.
Dada la expresión 18K más 30 es igual a 10K más 46, nuestra tarea será encontrar el valor de K para que se cumpla dicha igualdad. La incógnita K se repite en 2 ocasiones y se presentan 2 expresiones con números enteros. ¿Qué podemos hacer si son términos semejantes? 18K, al no cambiar de posición, conservó su valor. 10K estaba sumando, entonces pasó restando. Más 30 estaba sumando, entonces pasó restando. Y más 46, al no cambiar de posición, conservó su valor. El siguiente paso es simplificar los términos semejantes y aplicar la regla de la suma de signos. Una vez que ya tenemos nuestra ecuación de manera simplificada, despejemos la incógnita. Por consiguiente, K es igual a 2. Ahora, comprobemos la igualdad sustituyendo el valor de K en la ecuación original. Hacemos las operaciones correspondientes de modo que 66 es idéntico a 66, es decir, nuestra igualdad fue resuelta de manera correcta. Con base en lo explicado en este video, te invitamos a poner en práctica lo aprendido. Resuelve los siguientes ejercicios. Por eso me gusta platicar contigo. Siempre me ayudas a comprender la información que vimos en clase. Es que me emocionan mucho las matemáticas. Descubres todo un universo en ellas. ¿Qué tal, ¿Ya van recordando? Es momento de que revisen el proceso para resolver problemas utilizando ecuaciones. Para ello, les presentamos el siguiente video que les enseña a hacerlo. El señor Javier tiene 37 años y su hijo Alex tiene 9 años. Un día el señor Javier le dice a su hijo: cuando yo tenga el triple de tu edad, en ese momento te regalaré un viaje por tu cumpleaños. ¿Cuántos años tienen que transcurrir para que la edad del señor Javier sea el triple de la de su hijo? Como en este problema se trata de encontrar la cantidad de años para que la edad del señor Javier sea el triple de la de su hijo, la incógnita será la variable X, que será igual a la cantidad de años que tienen que transcurrir para que esto suceda. El día de hoy el señor Javier tiene 37 años y su hijo Alex 9, así que si van a transcurrir X cantidad de años, tanto para Javier como para Alex, en el futuro el señor Javier va a tener 37 más esa cantidad de años que han transcurrido. Y su hijo tendrá 9 más esa misma cantidad de años que han transcurrido, ya que ambos están en la misma época presente y al transcurrir el tiempo, los dos crecen de la misma manera. Para poder continuar con este planteamiento de ecuaciones, la edad que tiene el señor Javier en el futuro se nombrará también con la letra J y a la de su hijo Alex como A. Entonces se quiere buscar cuál es la cantidad de años en la que la edad del señor Javier será el triple de la edad de Alex. A partir de ese planteamiento se sustituye la edad que tendrá cada uno en el futuro. Es decir, el señor Javier tendrá 37 más X años, que es igual al triple de la edad de su hijo Alex en ese momento. Se observa que después de plantear y traducir el problema a una ecuación algebraica, se obtiene una ecuación de primer grado, ya que se tiene una incógnita, en este caso X, con un exponente 1, el cual para despejar la variable hay que mandarla de un solo lado de la ecuación y todo lo que no tenga a la variable del otro lado de la ecuación. Se recomienda quitar los paréntesis, así que del lado derecho se tiene 3 por 9, se multiplican los signos, más por más es igual a más, y 3 por 9 igual a 27. Luego 3 por X se comienzan a multiplicar los signos, más por más igual a más. Luego la parte del coeficiente 3, y si no está presente el coeficiente de la variable, se entiende que es 1. Por lo tanto, 3 por 1 es igual a 3 y finalmente se agrega la X. De esta manera se tiene desarrollada la expresión del lado derecho de la ecuación y del lado izquierdo.
se baja exactamente igual. Antes de despejar la variable x, se observa que del lado derecho de la ecuación hay más variables x que del lado izquierdo. Por lo tanto, es recomendable mandar las x despejadas del lado derecho para evitar problemas de signos. Aplicando la operación inversa, es decir, menos x del lado izquierdo, se cancela menos x con más x, dejando únicamente el 37 del lado izquierdo. Y del lado derecho se tiene 27 más 3x, acompañada por la operación inversa de más x, que es menos x. Para dejar de un solo lado a las x, este más 27, hay que aplicarle la operación inversa en ambos lados, para conservar la igualdad. Es decir, menos 27 del lado derecho más 27 se genera un 0. Y del lado izquierdo se estaría restando con el número 37. Una vez que ya se tiene a la variable x de un lado y a los números de otro, se desarrollan las operaciones de cada lado. Empezando con el izquierdo, 37 menos 27 es igual a 10. Y del otro lado, 3x menos x es igual a 2x. Se llega hasta el momento que 10 es igual a 2x. Finalmente, para despejar el valor de la variable x, se aplica la operación inversa a la multiplicación de más 2, es decir, dividir entre más 2 en ambos lados, donde en el lado izquierdo se genera 10 entre 2 es igual a 2x entre 2. Se divide 2 entre 2 y se llega al valor de una x, que generalmente se escribe únicamente como x. 10 entre 2 es igual a 5, que resulta ser el valor de x. Por lo tanto, tienen que pasar 5 años para que la edad del señor Javier sea de 42 años y la edad de su hijo Alex sea de 14 años. 3 por 14 es igual a 42. Y sí cumple que la edad del señor Javier sea el triple que la de su hijo. No puede ser, esta sesión casi llega a su final. Ahora les toca a ustedes desde casa seguir aprendiendo sobre la resolución de ecuaciones lineales, tanto su planteamiento como la resolución de incógnitas. Así que, antes de irnos, las y los invitamos a contestar las siguientes preguntas. ¿Qué casos cotidianos podrían resolver con un sistema de ecuaciones? ¿Cómo los plantearían? ¿Puede hacer el mismo ejercicio que Alex y Javier con alguien en casa? ¿Qué resultado obtienen? Recuerden anotar todos sus procedimientos. Una vez que hayan respondido todas las preguntas y anotado todos sus procedimientos, guárdenlos en su carpeta de experiencias. Cuando regresen a clases con su docente, podrán retomarlos. Para ahondar en el tema de esta sesión, les recomendamos leer el libro El álgebra es divertida de Emma Lamb, a través del cual podrán seguir aprendiendo. Ha llegado el momento de despedirnos, pero no olviden que muy pronto estaremos de regreso para seguir abordando temas de los que aprenderán muchísimo. ¡Se los garantizamos! Les damos las gracias por acompañarnos y les hacemos una invitación para que continúen con la programación de Aprende en Casa. ¡Hasta la próxima!